Entonces estamos en 1 Corintios capítulo 15. Vamos hasta allá, por favor. 1 Corintios 15. Vamos a leerlo desde el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Acuérdense que había otra traducción que decía que somos los más miserables de todos los hombres, ¿no? Si creemos solamente en vida, en Yeshua. ¿Sí? O sea, como que si yo creo, ay sí, Jesús fue el Mesías, pero nunca resucitó. Es un pensamiento vanísimo. Si esta vida, allá, 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primero que resucitó hasta el día de hoy es Yeshua, resucitar como tal, o sea, con una transformación de su cuerpo. No revivir como Lázaro, los del Antiguo Testamento que ya los vimos hace unas clases. Sigo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Donde hablábamos la semana pasada, haciendo como énfasis de que este versículo o este pasaje, los dos pasajes que están ahí, 27 y 28, sirve para tirar abajo la idea, teología, o como sea, de la Trinidad, ¿cierto? Porque hay uno superior que le sujetó todas las cosas a Yeshua, ¿sí o no? Y todas las cosas se exceptúa a uno, el que le sujetó todas las cosas, o sea, al Padre Eterno. Es decir, todo está sujeto a Yeshua excepto algo, o alguien, el Padre Eterno. O sea, no hay Trinidad ahí por ningún lado. Sigamos. Todo sea entonces, dice, pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Entonces ahí nuevamente coloca la referencia de que Yeshua está sujeto a ¿quién? Al Padre Eterno, está sujeto al Padre Eterno. ¿Sí? 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechan? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hasta ahí más o menos habíamos analizado la vez pasada. Y ahora viene pues lo que leímos, pero que no analizamos tanto. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese versículo decíamos también que lo utilizan mucho para hablar en cuanto a cualquier mala conversación, pero aquí específicamente está hablando en cuanto a la resurrección de los muertos. O sea, como usted habla con alguien que no cree en la resurrección de los muertos, esa es una mala conversación. Por lo tanto, usted se puede llegar a ver influenciado por lo que esa persona le dice. Estamos hablando netamente de la resurrección de los muertos, no de ningún otro tema. Sigamos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y vamos a ver ese versículo en otras versiones. Miren cualquier otra versión que no sea una versión Reina Valera, porque yo ya miré todas las Reina Valeras y todas colocan más o menos el mismo texto. Entonces coloquen por favor cualquier otra, ¿cómo dice Sofía? Cualquier otra traducción que tengas ahí. No está, porque aquí tengo la de Jerusalén y dice lo mismo. El Brihasha. Y lo que siembras, no siembras el bazar que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso de trigo o de otro grano? ¿Eso qué es? El Brihasha. Bueno, sigamos. En otra versión, la hermana Beatriz, ¿cuál tiene ahí? La veían. Y lo que siembras no es la planta que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Esa tiene, NBI, sí, nueva versión internacional. Sí, esa tiene un poquito más de... La veían, Versión de Nazarena. Bueno, ¿cómo dice la que tiene Wendy ahí? Kadosh. También lo que siembras no es el cuerpo que será, sino una semilla desnuda, diríamos de trigo o de otra cosa.
Bueno, Yasher de pronto tiene otra versión de Primera de Corintios 15:37. Biblia latinoamericana, ¿cómo dice entonces? Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea trigo o de cualquier otra semilla. Bueno, aquí encontré esta, ya les digo cómo se llama, no tengo ni idea. Se llama Biblia de Colunga, 1944. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer, sino un simple grano, por ejemplo de trigo o algún otro tal. ¿Tienes otra versión, Cabe? Tengo la flechita. ¿Cómo dice? Y cuando tú siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino la semilla desnuda, de trigo o de cebada o de cualquier otra semilla. Listo, estamos tratando de quitar esa palabra desnuda, esa palabra enreda mucho. Y todas las versiones que yo miré bastantes, de ese versículo 1 Corintios 15:36, sí, miré muchas versiones, y casi todas dejan la palabra desnuda, los enreda la palabra desnudo. O sea, los que un grano desnudo, si a mí me dicen eso, yo primeramente me imagino un grano que se le quitó la cáscara, sí, y no es por ahí. Porque esta versión y otras también muy antiguas y anteriores a las Reinas Valeras dicen es un simple grano. O sea, usted no siembra una mata de maíz para que le dé más matas de maíz. Usted siembra es un grano, ¿sí? Pongámoslo con el frijol, el ejemplo que yo les ponía la semana pasada del frijol. Usted no sembró para que le diera ese frijol, ¿cierto? Usted no sembró un frijol, usted no sembró la mata. ¿Sí o no? Se sembró fue ¿qué? Exacto, un frijol. Un simple grano. Y ese grano, como lo decía la vez pasada, ¿cuántos granos puede contener en su interior? Infinidad. Sí, porque ¿cuántas plantas pueden nacer de lo que produce un frijol? Infinidad. ¿Sí? Infinidades. Entonces, por lo tanto, toda esa información genética pues está metida en un solo frijol. No es, digámoslo, que el frijol produzca un frijol. Porque entonces nos tocaría sembrar, para conseguir 100 frijoles, nos tocaría sembrar otros 100. Y así eso no, lógicamente ustedes saben que eso no funciona de esa forma. ¿Alguien tiene otra versión? Dice, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, Eso. por ejemplo. Un simple grano, esa es como la mejor. Sí. Un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. ¿Esa qué versión es? No me acuerdo. Son siglas. Biblia Universidad de Jerusalén. Uh-huh. Sí, entonces esa palabra no enreda muchísimo. ¿Tienes de pronto otra versión? No, señor. Yasher tiene de pronto otra versión. Biblia al día dice, no plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de Sí. trigo o de otro grano. Una simple semilla. La Reina Valera coloca grano desnudo. Un grano cualquiera. Sí, usted no siembra, repito, usted no siembra la mata para que le nazca una mata. Usted siembra es un grano. ¿Sí? Luego ese grano se transforma en algo monumental, que es el árbol o la mata. Sí, estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Ahora, ¿dónde podemos ver esto más claramente? En 2 de Corintios, vamos a mirarlo por favor. 2 de Corintios, esperen a ver si. Capítulo 5. 2 de Corintios 5.1. Es esa. 2 de Corintios 5.1. Bueno, léalo por favor, hermana Beatriz. La Reina Valera, bueno, cualquiera, no importa. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, tenemos aquí, ¿cierto? En la tierra una casa pequeña, pero dice que allá en los cielos tenemos una casa como no hecha de manos humanas, la cual es un edificio. Sí, dice algo así, ¿cierto? Sí. Y dice el 2, gemimos en nuestra tienda. Bueno, léalo en esa versión, por favor, hermano. Dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Siga. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, Claro, para o sea, que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, no es que nosotros deseemos la muerte, este pasaje lo vamos a ver más adelante, pero es como para que podamos entender que lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, el cuerpo terrestre, es algo pequeño, no en cuanto a estatura, sino en cuanto a poder o gloria. Es algo pequeño en cuanto a poder y gloria que hay en el otro cuerpo, en el cuerpo transformado, porque este cuerpo aquí es llamado casa, ¿cierto? Y el otro llamado un edificio. ¿Sí lo vieron ahí? ¿Sí? Está ahí, ¿cierto?
¿Y qué más dice? Dice que nosotros gemimos no para ser desnudados, o sea, realmente no es que nosotros queramos morir. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que nuestro cuerpo sea transformado. O sea, nosotros no esperamos la muerte. Sí, eso es un concepto meramente como muy occidental, muy nietzscheano, ¿sí? Donde el hombre nació para morir. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos ese concepto, nosotros más bien queremos no morir, sino que este cuerpo carnal sea transformado en algo espiritual, porque no queremos seguir sufriendo lo que sufre este cuerpo carnal. ¿Qué sufre este cuerpo carnal? ¿Qué opina Sofía? En cuanto a que Todo. sí, pues en cuanto a que físicamente Eso. sueños, enfermedades, tristezas, lo que sea, alegrías, Exacto. sentimentalismo, de todo. Y yo pienso que el peor sufrimiento, me puse a pensar esta semana, ¿cuál sería uno de los peores sufrimientos? De pronto no el peor, pero uno de los peores, el envejecimiento. Sí, y pensaba yo, en la cultura occidental que se combate mucho la idea del envejecimiento. Sí, o sea, como que la gente quiere permanecer joven por siempre y para siempre. Entonces se ha sacado un montón de productos, ¿sí? Por la mañana mi papá suele colocar Kiki TV, y hay como un espacio de tiempo donde no dan noticias, sino que son solo productos como para la casa, bueno, no sé, sí, eso. Entonces que gel rejuvenecedor, no sé qué, adelgazante, sí, que quítate no sé cuántos años de tu cara, sí, o sea, es una vaina para mantener la juventud. ¿Cómo, perdón? El amor por el cuerpo. Exacto. Es una... Entonces yo creo que es una manera de escaparle a lo del envejecimiento. Veía la semana anterior un artículo que salió en la revista, creo que Semana o Cromo, no me acuerdo bien, y estaba leyendo el artículo y era sobre esta que es muy famosa, se me olvidó el nombre, la que Amparo Grisales. Sí, entonces ella daba como los tips para no envejecer. Sí, entonces colocaba ahí un montón de cosas que según ella hizo para no envejecer. Y pues es ilógico, porque el destino del ser humano es ¿cuál? Envejecer. Por eso Dios no puede tener un cuerpo, porque todo lo que tiene una forma física limitada, todo envejece, todo. O sea, el sol está envejeciendo ahorita, claro. Pero ayer el estudio que lanzó la NASA, que la luna se está encogiendo, se está arrugando. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dicen ellos que el material de la luna está sufriendo ¿qué? Envejecimiento, a causa del impacto solar, que ha sido muy fuerte en los últimos años. O sea, ellos dicen que lo explican como la piel humana. Si usted se expone a una gran cantidad de sol, pues se va a arrugar mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene una forma limitada, todo envejece. Entonces, si Dios tiene una forma limitada, inmediatamente ¿qué? Envejece, porque todo lo limitado envejece. Entonces, por lo tanto, Dios no puede ser limitado. Yeshua envejecía en su cuerpo. Pues él dice que era un niño, después que... Sí, claro, porque sufrió todas las etapas. Perdón, primero que fue un feto mocigoto, ¿cierto? Colocado en María, luego fue un niño, luego fue un adulto y falleció. Y resucitó. Bueno, ya en la resurrección ya aplican otras normas porque esa es otra casa, otro cuerpo, otra habitación. ¿Sí? Que esa no está sujeto a los sufrimientos que nos decía Sofía. El hambre, el sueño, ¿qué más? Pero el envejecimiento, las enfermedades, ¿qué más? Emocionalmente es diferente, sí, ese es el tema de la otra semana, el nuevo cuerpo realmente, ¿qué es? No cómo es, porque no lo dice la escritura que va a tener más brazos o menos brazos, ¿sí? O que el que era moreno va a ser ahora blanco, o todos vamos a ser blancos, todos vamos a ser morenos, eso no se sabe. O si salimos con la misma apariencia, como que Yeshua también cambia de apariencia, ¿sí o no? Como que se puede cambiar de apariencia a voluntad. Pregunto lo siguiente, ¿los demonios tienen una forma definida? ¿Y los ángeles? Claro, tienen una forma definida. ¿Que ellos pueden asumir otras formas? ¿Materializarse de diferentes formas? Claro. El que se aparece en forma de llorona, pues tomó esa forma. ¿Sí o no? Y el que se materializa en forma de sombrerón, estoy diciendo cualquier vaina que se me ocurra, pues también asume esa forma, pero eso no es su forma original o real. Entonces, yo imagino que en la Edad Media, a los que practicaban mucho la brujería y el esoterismo, de seguro en algún momento a alguno de ellos se les apareció algún demonio con forma de cachos, cola, rojo, ¿cierto? Y con unos enormes dientes y con un tridente. Esa es una forma, pero esa no es su forma real. ¿Sí me hago entender? Esa no es su forma real. Hay un libro muy conocido dentro del misticismo judío, es Cábala, toda esa vaina, ¿cierto? Esoterismo judío, que se llama, no me acuerdo si es El Anillo de Salomón o Los Demonios de Salomón. Tiene algunos de esos dos nombres, no me acuerdo en este momento. Hay hasta un documental de Nat Geo sobre el libro, que el libro fue encontrado por ahí en Etiopía. Creo que habla. ¿Cómo se llama el libro? El anillo, yo lo he escuchado como el anillo. Así se llama el libro, ¿sí? Sí. Listo, habla de lo mismo. Y es que él con ese niño supuestamente atrapaba entidades demoníacas que encontraba en las personas.
Y él plasma, supuestamente en el libro, plasma los dibujos de las entidades demoníacas y todas son mitad hombre, mitad alguna criatura. Entonces están mitad lagarto, mitad ser humano, mitad cerdo, mitad ser humano. Sí, o un ser humano con brazos de cerdo y con cabeza de otro animal. Sí, eso no quiere decir que esas sean las formas. Vamos a suponer que el libro es real, supongamos un momento que el libro es real, que eso realmente pasó, eso es una suposición. De todas maneras, esas no son las formas finales o definitivas de los demonios. Son apariencias que ellos toman. ¿Sí? Ahora, ¿un ángel qué forma tiene? Pues ya nos tocaría entrar a mirar los tipos de ángeles. La apariencia de un serafín, ¿cuál es? Un serafín en el libro de Isaías. No, 6 alas. Cuando vuelan, cuando se tapan el rostro y cuando se tapan los pies, ¿no? Sí, 2 para volar, 2 para taparse los pies y 2 para taparse la cara. Ajá. Sí, incluso si uno lo leí, parece que dijera cara. El otro que son los Hayot HaKodesh, que son los animales sagrados, así se les llama, animales sagrados. Son seres que tienen 4 caras, no 4 cabezas, 4 caras en una cabeza. ¿Cuáles son las caras? Cara de hombre, cara de buey, cara de águila y cara de león, ¿cierto? Y Una pregunta. 4 alas. Se dice que vamos a tener cuerpo nuevo, ¿no? Sí, Entonces, en el sepulcro de yeso no debiera estar el cuerpo de él. no, fue transformado su cuerpo. Por eso dicen, un abrir y cerrar de ojos fue transformado. O sea, su cuerpo sufrió una transformación. Vamos a suponer que el anticristo apareció hace 7 años. Y yo estoy todavía vivo y hoy apareció Yeso. O sea, yo nunca morí, digamos. Yo no he muerto y llegó Yeso hoy. Entonces, digamos, Sofía está viva hoy. ¿Cómo recibiría su nuevo cuerpo? ¿Qué es lo que dice más adelante? Dice, aquí un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sería como, no sé, yo lo veo como un cambio del estado de la materia, algo así como el agua es líquida, ahorita es sólida, pero sigue siendo agua. O sea, siendo la misma materia, la misma esencia, tiene que haber un cambio. Bueno, hay un de cambio, estado. sí, Pero más. para mí un cambio de estado, más que de materia, de materia a materia. Exacto. Entonces lo que le pasó a Yeshua es una transformación. Sí, porque pues efectivamente hubiera quedado el cuerpo ahí si hubiera recibido un nuevo cuerpo. Sí, entonces ahí sí. Cuando el Eterno crea al hombre que dice, varón y varona los creó, y más adelante en el 2 dice, ¿Qué los formó? los formó del polvo de la tierra. Entonces dice, que, o sea, cuando creó al hombre y a la mujer, los creó en base a, o sea, era aire, era pensamiento, era la esencia Tiene que ver con esencia. pero no había una forma, porque la forma dice que lo tomó del Ah, ya le entendí la pregunta. O sea, en cuanto a la forma dice que lo tomó el polvo de la tierra. Pero en cuanto a la creación, o sea, lo que usted me está diciendo en el primer paso que los creó, no No hay dice. una forma, no hay una forma. No dice. No está establecida cuál es la forma. Que la semana pasada lo mencionamos un poquito donde, o antepasado, donde decíamos que qué forma tiene el alma. Entonces yo les decía que los testigos de Jehová opinan que el alma tiene esa forma de cuerpo. Entonces que si usted perdió un brazo, que mi papá también lo dijo en la yeshiva adultos, el alma también perdió ese pedazo de su conformación física, ¿sí o no? Y eso no tiene sentido. ¿Qué forma tiene el alma, Sofía? No tiene forma. Pues igual ahí dice, a imagen de Dios lo creo. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿O qué es lo que sabemos Sí. de cómo es su imagen? Y Si es- su imagen es luz. pero es que la imagen son los atributos, Claro, pero y si la imagen es, no sé, luz, no entonces... son los atributos. O sea, si el Eterno es misericordioso, nosotros Ajá. debemos en cierta forma practicar misericordia. Es que si tú miras el término en hebreo, las dos palabras, imagen de Dios, es Selek Melokim. Esa palabra está explicada en un libro de Rashi, muy a profundidad. De Rama, perdón, disculpe. Y él dice que esa imagen no es corpórea, sino que es algo relacionado al intelecto, es decir, a las atributos, a las capacidades que tiene un ser. Porque los animales no tienen esas capacidades. O sea, un animal no puede ser misericordioso. Si el león no está en la selva y el león no se lo comió a usted, eso no quiere decir que el león sea misericordioso. Sí, no tenía hambre o... Será como razón, voluntad. Sí, exacto. Misericordia, bondad. ¿Alguien se sabe todo? Son 13, ¿no? Bueno, entre comillas. Son 13 en total. Como que los trata de agrupar todo lo que puede ser un ser. Entonces, eso es cuando dice que los creó. ¿Sí? ¿Qué forma tiene eso? No lo sabemos. Sí, lo que dice Gonzalo es totalmente cierto. Cuando dice que lo formó de la tierra, bueno, ya es diferente. Ya es forma definida. Pero cuando lo creó no sabemos qué forma tiene nuestra alma. Pero es limitada. Claro, porque no puede estar aquí en Indochina. Es prácticamente imposible. Si alguien me dice, no, si una videollamada, no se puede. Sí, físicamente no se puede. Entonces, hasta ahí hemos entendido. Entonces, este cuerpo y todo lo que tiene cuerpo y forma es como limitado.
Sí. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Vamos a seguir. Volvamos un momento a 1 Corintios 15. Ahora, lo que hicimos es un tema interesantísimo, que yo creo que lo había tocado hace poco con Geraldine un poco, con los niños pequeños un poco, y creo que incluso contigo un poco. Y es que cuando Dios crea al ser humano, primero lo crea y después lo forma. Por eso dice que lo creó varón y hembra. Después dice que hizo solamente a Adán. ¿Y dónde quedó Eva? Sí, creo que lo hemos detallado, ¿cierto? Y también hemos visto que, por ejemplo, Dios creó... ¿Qué creó Dios? A ver, Wendy, algo que haya creado Dios. Los cielos y la tierra. ¿Y algo que haya formado? Adán. El sol. ¿Cierto? Creo que formó. Bueno, o sea, ya sabemos que es únicamente quien... Pongamos esto, la luz, entre comillas. Me falta una, hacer. ¿Los animales, creo? No, bueno, Los pues sí. monstruos marinos. Ahí lo podemos mirar en la Reina Valera. Algo nos votará. Sí, pero pues para ese tema es bueno tomar el hebreo, para que veamos la diferencia entre una cosa y otra. Porque una cosa es hacer, otra cosa es formar, otra cosa es crear. Sí, son Hizo las tres diferentes, bóvedas. 4 diferentes. E hizo Dios la bóveda. Bueno, las bóvedas. Dejemos esta aquí como recurrirnos solamente a la Reina Valera. Sí, a las bóvedas. O a la bóveda que está metida, ¿cierto? Cuando dice Dios que separó las aguas que estaban arriba de las de abajo y que abrió un espacio, y que en ese espacio es donde Él después mete el sol y las estrellas, ¿sí? Que ese espacio entonces es el espacio, el universo, ¿sí? ¿Cómo? Hagamos un hombre a nuestra imagen. Sigue, sí. En cuanto a ser. Hagamos un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado en toda la tierra y sobre todo animal que se extiende en la tierra. Que es todo eso ya. Entonces, esto es bueno verlo directamente en el hebreo. Voy a dejarlo hasta ahí porque como no es el tema así, pero para que lo tengamos en cuenta, yo sé que algunos ya lo hemos visto alguna vez en una parachat. Hace años acá, arriba lo vimos, no estamos todavía arriba. Sigamos. Entonces, sí, está en plural, ¿no? Hagamos, como que Dios está hablando con otros dioses. Los trinitarios dicen, no, es el Padre consultándole al Hijo y al Espíritu Santo, ¿cómo hay que hacerlos? Por Dios. Sigamos. Pero dirá algunos, de la primeramente, 1 Corintios 15, 30, 8, 7. 37, sí. 36, más bien. ¿Leo? Léelo, por favor. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Exacto, o sea, yo para tener que esta semilla me produzca esta planta, ¿qué debe morir? Pues ella misma. Tiene que morir la semilla, o sea, tiene que dejar de ser semilla. Y eso es precisamente lo que le pasa, el ejemplo más tácito que encuentro es el grano de frijol. Cuando el algodón, el vaso, tal, ¿cierto? Para ella generar el tallo, ella tiene que morir porque se parte. ¿Sí? Y todo su interior empieza a convertirse en otra cuestión. Se transforma en otra cosa. ¿Sí? No es que el frijol se rompió y salió otro frijol. Eso no tendría ningún sentido. Sigamos, Sofía. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero el Eterno le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Pero vamos a ver. Vamos a mirarlo en otra versión porque todos estos pasajes están muy extraños ahí en la Reina Valera. Miremos todas las versiones que recurrimos ahorita. Estamos en 1 Corintios 15, 37. Entonces ya dijimos que lo que se siembra, quitemos la palabra grano desnudo, eso enreda. ¿Sí? Es el mero grano, ¿sí? O solamente el grano, es lo que yo siembro. Y ahora dice, La palabra, el griego para desnudo es gudnos, que lo puede dejar como despojar también. o sea, el grano despojado. Grano despojado. El mero grano. Goodness. Bueno, sigamos ahí. Miremos las versiones, todos los que utilizamos ahorita otras versiones. Estamos en el 37. Leamos, empecemos leyendo en la de Sofía. ¿Cuál tenías tú ahí? La de Navarra. Y lo que siembras no es el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano. Sí, también esa que no le había leído ahorita también coloca, es un simple grano, omitiendo esa palabra desnudo, es que eso es real, sí. De trigo, por ejemplo, o de alguna otra cosa. Sí, o sea, porque él está colocando ese ejemplo general, le dice, pues sí, usted va a sembrar trigo, usted no siembra la mata de trigo para que le produzca otra mata de trigo encima, entonces no es un grano, y ese grano le produce, pues, netamente el tallo con todo lo que tenga la mata de trigo, de eso no tengo ni idea, sigue. Dios, en cambio, le da un cuerpo, según su voluntad, a cada semilla su propio cuerpo.
No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, otra la de los peces. Es decir, la conformación no solamente externa de cada semilla es diferente a la de cualquier otra semilla. O sea, la de frijol es diferente totalmente por fuera y por dentro a la de trigo. Sí, o sea, la de trigo no me puede producir a mí frijol. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Por ahí hay un pasaje donde, esperen a ver si me acuerdo, donde habla algo, no, dice es el árbol bueno no puede dar frutos malos, pero no, ese es otro tema, ¿no? Sí. 39, bueno, 40. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres. No, esperemos un segundito, 39. 39. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Y los pone invertidos, ¿no? Coloca primero las aves y los peces después. Claro, porque en la esta tiene un orden diferente. Bueno, entonces está la carne de los hombres. ¿De quién más? Y las bestias. Porque estoy hablando de carne, no estoy hablando de intelecto, netamente de la palabra carne. Esto en hebreo es basar. ¿Sí? Carne. Hombres, Bestias. bestias. Aves y peces. Listo. Es decir, que incluso así como las semillas son diferentes y producen árboles diferentes, las carnes de estos seres son todas diferentes. Sí, la conformación de cada ser es diferente. Yo sé que, por ejemplo, las vacas tienen también hígado, estómago, páncreas, sí, tienen más o menos lo mismo que el ser humano, pero no es exactamente lo mismo. Para empezar, la vaca tiene ¿cuántos estómagos? 4. 4. Sí. El tamaño del hígado. ¿Cuántos cerebros tiene un gusano? Esos gusanos que los utilizan para hacer salchichas en Estados Unidos. Muchos. Puede tener más de 15 cerebros. Sí, ¿y por qué no es superdotado si tiene 15 cerebros? Porque su conformación de carne, sí, suena chistoso, pero es así, ¿sí? Su conformación de carne, o sea, su cerebro es diferente a este cerebro. Por lo tanto, puede tener 500.000 cerebros. Eso no significa que sea más inteligente que un ser humano. Hay un animal que no tiene corazón. Sí, entonces, en el Talmud, que es un libro de comentario judío sobre la Torá, dice lo siguiente, y es que todos los animales que tienen corazón reconocen que el ser humano está por encima de ellos. Entonces, ahí mismo alguien le comenta, pero ¿acaso hay un animal que no tenga corazón? Ellos en la Edad Media no sabían que las medusas no tenían corazón. ¿Cómo van a llegar a esa conclusión? Si hasta hace 10, 15 años fue que supieron eso. ¿Sí? Entonces no tiene corazón. Entonces, la carne de estos animales es muy diferente a lo de los hombres. Es todo diferente. Yo no sé mucho sobre cómo se llamará esa ciencia, que estudia los restos y eso, antropología tal vez, bueno, no tengo ni idea. Pero yo imagino que hasta los tiempos de descomposición de un animal tienen que ser distintos a los del ser humano. Imagino yo, por mera lógica. Vamos a seguir en el texto. Y dice, y hay cuerpos celestiales, que la semana pasada aclaramos que ese cuerpo celestiales no hace referencia a los ángeles, hace referencia a los astros, ¿cierto? A los astros. Son cuerpos celestes. Exacto, cuerpos celestes y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestes, o de los celestiales, bueno, y otra de los terrenales. Sigo. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. Sí, el sol tiene unas características específicas que lo hacen llamar sol. La luna tiene otras que lo hacen llamar luna. ¿Quiere decir que la luna es más bonita que el sol? No, eso es algo muy subjetivo. Habrá quien diga, no, el sol es el astro más hermoso del universo. Hay quien diga, no, es la luna. Y hay quien diga, no, es Júpiter. Es algo subjetivo. Pero ¿quién le atribuyó a cada uno sus características diferentes? Al pez, ¿quién lo hizo pez? Al gallo, ¿quién lo hizo gallo? A la luna, ¿quién la hizo luna? Y al sol, ¿quién lo hizo sol? Y a usted, ¿quién lo hizo ser humano? El Eterno. ¿Sí? Y este pasaje, pensándolo esta semana, ayuda muchísimo a usted sacarse. De pronto alguien viene de pronto con esa idea, aunque no creo, porque todos venimos como de la tradición occidental, y es la cuestión de la reencarnación. ¿Sí? Su esencia es diferente a la de un pez, por lo tanto su alma no puede ser metida a la de un pez, porque en esencia chillan. ¿Sí me voy a entender? No más piense un momento cuando usted va a otro clima, a otra ciudad que no es la suya, y usted mira las tradiciones de ese lugar, y usted dice, qué gente tan rara. ¿Sí o no? En su mismo cuerpo, con su mismo ser, con raciocinio. Ahora métase usted en el papel de un pez. ¿Sí? ¿Qué haría Sofía si, vamos a suponer, si eso fuera real? Si yo fuera pez. Si fuera reencarnada en un pez, ¿qué sería tú lo primero que pensarías? Estamos hablando de algo supuesto. Eso es para sacarnos la idea.
Uy, no sé, creo que mucha fantasía. No sé, iría a recorrer ¿Por los qué? océanos. Porque tú no sabes Sí. qué tiene en la cabeza, El pez. porque en esencia son distintos. Pero si yo te digo, ¿cómo te comportarías tú en la costa? Para pasar de incógnita. Ah, no, pues me vestiría como los de la costa. ¿Sí? Porque los costeños también son seres humanos. Sí, no, sombrero volteado, ¿sí o no? Y ya, sí, no sé, la marecita cruzada, ¿sí o no? Sí, para comportarse, porque son todos seres humanos. La totuma. Sí. Entonces aquí también sirve un poquito para quitarnos la cuestión de la reencarnación. Sigamos. Una es la gloria, bueno, veámoslo en la versión de la señora Beatriz, el 41. 41 dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. En gloria, ¿sí o no? Usted va y mira las estrellas, así sea un sol, es diferente al sol de aquí, el del sistema solar. ¿Sí o no? Usted va y mira las lunas, ¿cuántas lunas tiene Júpiter? No me acuerdo, creo que es Júpiter que tiene más de 65 lunas. Y usted va y mira las lunas y uno se imagina que todas son igual que la luna terrestre. Hay unas que son simplemente bloques de piedra ahí congelados en el universo. Hay otras que tienen forma esférica. Hay otras que son como mordidas, que les hace falta pedazos. Hay otras que son pedazos de meteorito antiguo. ¿Sí? Entonces, entendamos. Cada ser, cada cuerpo tiene su propia gloria diferente al de otro. Se pueden llamar igual luna, sol, ser humano, pero todos son diferentes. ¿Sí? Sigamos. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, este cuerpo, nuestro cuerpo donde muestra corrupción. Ya yo dije una, Sofía dijo varias, que es la vejez. Dice que incluso Elías, ¿no? Siendo un hombre espiritual, estaba sujeto a pasiones, a emociones. ¿Sí? Emociones. ¿Qué más? ¿Qué más donde muestra su cuerpo corrupción? Cuando se cansa, Necesidades básicas. Comer, cansancio. dormir. ¿Sí? Yo creo que ahí está casi todo resumido. ¿Sí? Si hay bueno, es una enfermedad, ¿no? Que hay que amputarle tal parte del cuerpo. Una pierna, un brazo. ¿Sí? Hace parte de la corrupción de este cuerpo. Entonces supongamos que a Wendy, ¿cierto? Un ejemplo ahí brusco. En algún momento de su vida le amputaron una pierna. Entonces en el día de la resurrección de los muertos ella va a resucitar sin esa pierna. ¿Eso es verdad? No. Eso no tiene sentido. Porque donde le pasó la amputación de su cuerpo, es un cuerpo ¿qué? Lleno de corrupción. ¿Y la corrupción qué es? Pues la amputación de esa pierna por algún daño. Ahora, esta corrupción parte de un solo punto y es, vamos a ponerlo aquí grande, el pecado. Esta es la que causa la corrupción de nuestro cuerpo, el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces todos tenemos corrupción, o aquí alguno no peca, o nunca ha pecado. Pues no, porque sería un cuerpo incorrupto, ¿cierto? No está leyendo nada aquí en el mundo. Exacto. O sea, no ¿Qué iba a decir? ¿No? sería un Mesías. Sí, no tendría sentido. Entonces, toda la corrupción está ligada al pecado. Todos pecamos. Claro, acuérdense que cuando en Romanos creo o en Gálatas dice la ley del pecado, no está hablando de la Torá, porque es que la Torá no me lleva a mí a pecar. La Torá antes me lleva a mí a no pecar. Dice, porque yo sé lo que es pecado, porque la ley me muestra que es pecado. Si la Torá no dice no matarás, pues entonces yo diría, eso no es pecado porque no está ahí. ¿Sí? Es decir, en la Torá se contiene absolutamente toda la información de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que es bueno y lo que es malo en la Torá. Así es. Claro, así es. Todo está contenido ahí. ¿Me hice entender? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces su cuerpo y mi cuerpo son corruptos porque están ligados ¿a qué? Al pecado. O sea que no hay ningún ser humano que no pase por corrupción. 42, leámoslo por favor en la versión que está leyendo la hermana Beatriz. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita algo incorruptible. Incorruptible. ¿Cómo dice eso, Wendy? Que tengas ahí. 42, ¿sí? Sí. Así es con la resurrección de los muertos. Cuando el cuerpo es sembrado, se corrompe. Cuando es levantado, no puede corromperse. Sí, lo pone un poquito. Se siembra en incorrupción, resucitará en incorrupción. Sigo con el 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria.
Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Cuál es el peor enemigo del ser humano? Sí, digamos que pues en otras corrientes no se enseña mucho que es el diablo, pero en Santiago 2 está especificado claramente que el pecado ¿dónde surge? Directamente de la concupiscencia del ser humano, sin aparecer el diablo por ningún lado. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo del ser humano? El ser humano. ¿Cuál es su peor enemigo? El mismo. Usted mismo, yo mismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos sujetos a ¿qué? A la carne. Y dice otro pasaje, porque lo que quiere hacer la carne no lo quiere hacer ¿qué? El espíritu. Y lo que quiere hacer el espíritu, pues la carne no lo quiere hacer. Entonces va por caminos distintos. La carne quiere hacer una cosa, el espíritu quiere hacer otra cosa, su cuerpo quiere hacer otra cosa. A todos nos ha pasado que cogemos la escritura, la Biblia tal para leerla. ¿Y qué es lo primero que sentimos? Alegría, gozo. Eso aparece con el tiempo. Pero ¿qué es lo primero que siente la hermana Miriam cuando lee la Biblia a las 10 de la noche? ¿Qué es lo primero que siente? Pues sí, en cierta forma sí, porque ya no está como cansado de todo el día y todo eso. Y por aquí está, ¿no? La lectura le da un sueño, ¿no? Pereza decía, ¿sí o no? Y como que uno ni se ha motivado con algo y uno se encuentra con algo que no entiende y uno dice, ay, no entiendo. Sigue empezando, no, yo como que dejo hasta aquí. Sí, o uno dice, voy a investigar y empieza uno a leer y no, pero todo esto no lo entiendo, no lo comprendo, ¿sí? Y dice, no, mejor otro día. Y eso que estoy colocando algo que lo mantiene a uno como un poquito más activo, que es la lectura, pero pensemos un momento en la oración, que incluye por lo general los ojos cerrados. Dice, no, yo oro cuando me acuesto, entonces uno se arropa y uno piensa que va a orar, ¿no? Pero ¿a cuántos les ha pasado que se quedan dormidos así? A todos. Se queda orando en el espíritu. Sí, eso, que orando en el espíritu. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A todos, ¿sí o no? Porque este cuerpo nos combate. Sí, lo mismo para el Shabbat. Sí, ya lo hemos mencionado cuando estamos en el estudio así brevemente de lo que las fiestas y eso. Lo que más recibe una oposición externa, interna, el mundo, la familia, la televisión, la Champions, todo, mete todo en una bolsa. Es que el Shabbat. Sí. Todo es oposición ¿a qué? Al Shabbat. O sea, algo tiene el Shabbat que hasta nuestro mismo cuerpo se resiste a guardar. Porque nuestro cuerpo por naturaleza es que rebelde, contrario a quién? Pues a Dios. Hoy, lógico. Por eso necesitamos que nos cambien este cuerpo, porque en este cuerpo nuestra capacidad de conectarnos con Dios es poquísimo, bajísimo. ¿Cuál dice que es el hombre más? O pensemos, no lo pensemos por ahí, pensemos un momento en los hombres de la Escritura. Los más grandes de todos, Moisés. ¿Se enojó Moisés? Claro. ¿Pecó Moisés? Claro. ¿Actuó mal Moisés en su vida? Claro, ¿sí o no? Estamos hablando de Moisés. ¿Se imaginan nosotros cómo somos? Eva, que estaba en el paraíso, vamos a ponerlo de esa manera, en el paraíso terrenal, en el Edén, ¿sí? Sí, estaba en el Edén y estaba todo perfecto, ¿sí o no? Todo perfecto, el río era totalmente limpio, no había, digamos, televisión, nada, todo perfecto. ¿Y qué fue lo primero que ella hizo cuando se encontró con la serpiente? Empezar a mentir. ¿Por cuanto estaba sometida a qué? A este cuerpo. ¿Sí? Y por eso más adelante dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién es el que lo libró a usted y a mí de este cuerpo mortal? ¿El Eterno mediante quién? Mediante Yeshua. ¿Sí? Vamos a seguir. Así también se siembra en deshonra, se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Miren que aquí se nota que la Reina Valera está hablando de otra cosa y no mete, digámoslo, dentro del espiritual lo celestial. O sea, eso, estoy haciendo referencia a lo otro que venimos hablando, que cuando dice que hay cuerpo celestial, está haciendo referencia únicamente a los astros, no a los ángeles. Aquí sí podemos meter a los ángeles. Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Sí? Cuerpo animal. Cuerpo animal. ¿Nuestro cuerpo tiene similitud con el cuerpo de los animales? ¿En qué? Pues que tienen las mismas necesidades básicas. ¿También se cansa? Claro, obvio. Se enferman, envejecen. Envejecen, sí. ¿Y esto? ¿Son ligados a emociones? Sí. Pues, claro. Porque pero me muestran cariño, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y el ser humano está sujeto a instintos? Como los animales.
Claro, También. ¿sí o no? Son instintos. La idea o lo que nos pide la escritura es que controlemos que esos instintos, sí, que ellos no lo dominen a usted, porque este cuerpo es como animal. Este cuerpo es animal, no es espiritual. ¿Sí? Tiene más similitud con los animales que con un cuerpo transformado, no sé. ¿Sí? Vamos a seguir. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Miremos ese versículo en otras versiones. ¿Por qué la Reina Valera de un momento a otro cambió la palabra alma por espíritu? Si se supone que en el cristianismo, en el catolicismo, perdón, son prácticamente la misma cuestión. ¿Por qué ese cambiazo tan fuerte que da ahí en el versículo 45? 15:45. Miremosle en otra versión. Si pueden, incluso en otra Reina Valera más antigua, en la de 1800. Ay, ya, gracias. La Navarra, así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho ser vivo, el último Adán, espíritu que da vida. Esa versión está mucho mejor. No la conocían. Otra vez. Ay, pero. Así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho ser vivo, el último Adán, espíritu que da vida. Sí, y tiene sentido porque Yeshua dice: yo les doy vida. ¿Y vida qué? En abundancia. No es porque Él nos vaya a parir a todos. Sí. Dice ser vivo, el otro es espíritu vivificante o ser que da vida. ¿Cómo es que dice? Espíritu que da vida. Espíritu que da vida. Espíritu que da vida. Porque Él no nos puede dar vida estando en este cuerpo. Él como nos da garantía de una nueva vida, de un nuevo cuerpo, cuando Él resucita con un cuerpo transformado. ¿Sí o no? Así, si nosotros estuvimos crucificados juntamente con Cristo, también seremos levantados con Él juntamente en la resurrección de los muertos. Sí, es el mismo procedimiento. ¿Cómo dice la de la señora Beatriz? El 45. Dice: el primer hombre, Adán, fue formado con alma viviente. El último Adán, Mashiach, ha sido llenado de un espíritu vivificante. Eso es Nazarena, se nota por los términos, ¿sí? Torres Amar. Torres Amar. Veremos un momentico la Nazarena. Bueno, ¿y tiene otra? La Kadosh. De hecho, el Tanaj lo dice: Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero es el Ruach, dador de vida. Sí, un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Vuelvo y repito, Yeshua no nos puede dar vida en su cuerpo de carne. Él nos viene a dar vida cuando ¿qué? Cuando Él resucita. Que usted y yo entendemos que también pasaremos por ese procedimiento, el de morir y el de, finalmente, ¿qué? Resucitar. Así como lo hizo Yeshua. En Adán no, porque Adán vivió, murió y quedó ahí. Entonces nosotros tenemos que cumplir el proceso que cumplió Adán. Nacer, el proceso de las criaturas. Nacer, crecer, multiplicarse y morir. ¿Sí? Y el resto del procedimiento lo hacemos gracias a ¿quién? A Yeshua. Que Yeshua no se quedó ahí. Yeshua trascendió y resucitó en un cuerpo transformado. ¿Sí estamos claros? Sí. Entonces Adán, obviamente, nació y murió. Y el otro, que es Yeshua, nació, murió y resucitó. ¿Sí o no? Ese es el proceso con Él. Por ahora, vamos a suponer que el Mashiach se demora 200 años. Como les decía al principio de esta clase, hace como unos 20 días. Vamos a suponer que el Mashiach se demora 100 años en venir. En 100 años de nosotros, ¿quién queda vivo? Probablemente ninguno. De los que estamos en esta sala, probablemente ninguno. ¿Sí? Entonces vamos a pasar por este procedimiento. Nació, murió. ¿Pero vamos a quedarnos ahí? No, porque nosotros tenemos la esperanza, ¿cierto?, de que el Eterno un día, ¿qué? Nos resucitará. Con este mismo cuerpo de carne, donde usted ha sufrido dolores, enfermedades y todo eso, pues no, piense un momento, de pronto en una persona que murió de cáncer, entonces su cuerpo pues está ahí en la tierra, se descompuso, ¿no? Y Dios lo resucita en el mismo cuerpo con el mismo cáncer. ¿Eso tiene sentido? No. Y así lo resucita en el mismo cuerpo sin el cáncer. De todas maneras, si tiene este cuerpo de carne, ¿para dónde va? A volver a morirse. Entonces, por lo tanto, no tiene sentido resucitar en este mismo cuerpo. Vamos a seguir. ¿Alguien tenía otra versión? No. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Si, o sea, usted no vino ya con el cuerpo transformado para morir y después pasar a un cuerpo de carne. No.
Usted vino en un cuerpo de carne para morir y pasar a un cuerpo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, Adán, ¿de qué fue formado? De elementos de la tierra. ¿Cierto? Ya sabemos que la palabra Adán está ligado a la palabra Adamá, que significa barro rojo o tierra de color rojizo. ¿Sí? Adamá, tierra de color rojizo. Y dice el segundo hombre, que es el Señor, ¿sí? O sea, el Mashiach, es ¿de dónde? O sea, que la transformación de su cuerpo está hecho de materiales que no son de la tierra, sino que ¿dónde son esos materiales? Del cielo. Por eso dice en 2 de Corintios, tenemos en el cielo una casa más grande que esta, no hecha de manos humanas. Sigamos. En la concepción de ustedes y en la mía también, obvio, ¿participaron quiénes? En la concepción, no en la creación. ¿Qué dice Andrés? Yasher, ¿quién participó en la concepción suya? Para mí terrenal. Pues, concepción, creo que es aquí, ¿no? De Yasher. Sí, en la tierra, terrenal. Con sus padres, ¿no? Entonces, papá y mamá. ¿Ellos qué aportaron? Como somos J. O sea, la espermatozoide y el óvulo, ¿cierto? ¿Y el resto? ¿Dónde salió? Su esencia como tal. El eterno. ¿Sí? O sea, ¿hay participación humana en nuestra existencia? Sí. Claro, la de nuestros antepasados. ¿Sí? Pero ¿hay participación humana en la transformación del cuerpo? No. Pues por eso dice en 2 de Corintios que es un cuerpo no hecho de manos humanas. Porque el primero necesita la intervención de seres humanos. Salvo uno, que no necesitó la intervención de seres humanos para crear el feto o el homocigoto. Es Yeshua. Sin embargo, el homocigoto del feto no creció a la intemperie. Sí, porque eso no tiene sentido. O creció en los laboratorios de Monsanto. No. ¿Dónde creció? En el vientre de María. ¿Eso le hacía a María la madre de Jesús? O como lo ponen en el catolicismo, la madre de Dios. No. Pues no. Sí. Obviamente ellos creen que Dios tomó el óvulo, ¿cierto? Y lo unió a un espermatozoide traído del cielo, no sé. Y de ahí se formó el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Nos daría un problema porque entonces Jesús tiene toda la inclinación de los seres humanos y nació entonces con un cuerpo pecaminoso. Entonces en Hebreos donde dice me preparaste cuerpo, eso sobraría, entonces es mentira. Un enredo terrible. Sigamos. El primer hombre es de la tierra, o sea, su composición, sus elementos, terrenal. El segundo hombre, que es el Mashiach, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, Adán tenía cabeza, 2 piernas, 2 brazos. Tenía corazón, páncreas, intestino. ¿Sí o no? Tal cual nacimos nosotros. ¿Sí? Cuando hay una afectación o una variación en el feto, en los cromosomas y eso, pues el feto nace sin eso, por lo tanto se le considera una anomalía. ¿Sí? Dice, no, nació de pronto con 2 corazones, ¿se han visto esos casos? No, que nació con el cerebro afuera de la cabeza. ¿Eso es normal? No. Pero él tenía destinado a tener un cerebro como Adán, una médula espinal como Adán. Claro. Entonces dice acá, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Sí? La composición del cuerpo nuevo de Mashiach. Sigamos. No es que seamos todos clones, porque aquí ninguno es clon de otro. Todos iguales acá. ¿Y por qué somos todos iguales? No, porque somos todos iguales a Adán. ¿Sí? Está hablando en cuanto a la composición, no en cuanto a la apariencia física. Sigamos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la composición, traeremos también la imagen del celestial, la composición. Miremos ese versículo en otra versión, el 49, por favor. Esta dice, y como hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Una que no utilice la palabra imagen, a ver si de pronto con otra palabra entendemos más. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. ¿Qué versión es esa? Esta es la de Salomón. Esa versión es buenísima. Sí, o ese versículo en esa versión. Nuevamente, por favor.
Así como nos parecemos. Miren que dice nos parecemos. Somos parecidos a Adán. Yo imagino que Adán medía, supongamos, 1,70. Entonces aquí no todos medimos 1,70. Vamos a suponer que él medía 1,80. Aquí no todos medimos 1,80. Si él medía 1,40, pues aquí no todos medimos 1,40. Nos parecemos, sí, pero no somos idénticos. Sí, nos parecemos, pero no somos idénticos. Sigamos. ¿Tienes otra? Pero dice, todas las que encuentro son imagen. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Listo. También nos ayuda a sacarnos un poquito la idea de que todos los ángeles son iguales, como clones uno del otro, ¿no? Cada uno tiene su propia gloria. Sol es diferente a la luna. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, toda la incorrupción, todo esto está ligado ¿a qué? A la carne y a la sangre. A la carne y a la sangre. ¿Sí o no? Esto es incorrupción, la carne y la sangre. Y miren lo que dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora veamos ese versículo en otra versión, el 51. 51. Mirad, os declaro un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sí, ya sabemos que Pablo no sabía cuándo iba a ser el día del juicio final, o el día de la llegada de Yeshua, más que el juicio final. ¿Cómo dice otra? Esa que tú leíste ahorita, por favor. ¿Tal cual? ¿Cómo dice Yasher? En esta dice, esta es la nueva traducción viviente. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Listo. ¿Wendy tiene de pronto otra? Miren, les digo un secreto, no todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. Exacto. Allá dice otra. La señora Luis. Lo mismo. Entonces, ahí vemos claramente que está hablando del acto de morir. No todos moriremos. Sí, Pablo, ¿por qué lo dice? Porque él cree, él no sabe realmente Mashiach cuándo va a venir. ¿Usted sabe Mashiach cuándo va a venir? No. Nadie, eso es un secreto que está oculto, ni los ángeles de Dios saben, ¿cierto? Dice un texto, dice, ¿quién sabe la hora? Solamente ¿quién? El Padre Eterno. Parece que el texto dice que Yeshua ni siquiera sabe. Sí, por lo que dice el texto, no, Yeshua tampoco sabe, solamente sabe el Padre Eterno cuándo ha llegado el día y el momento. Ahora pues si le ponemos un poquito de misterio a la cuestión, pues uno diría, pues tiene sentido, porque Yeshua, en el lugar que está ahorita, de seguro no tiene la percepción del tiempo acá en la tierra. ¿Quién tiene la percepción del tiempo donde está Yeshua y donde estoy yo? Solamente el que creó esos lugares, que es ¿quién? El Eterno. Yeshua, yo imagino que entendió que era envejecer metido en este cuerpo. Por cuanto sufrió, aprendió que la obediencia. ¿El envejecimiento es un sufrimiento? Pues lo dijimos al principio de la clase. El envejecimiento, dice la gente, no, la vejez no llega sola. Es en parte cierto. Su hígado no está en las mismas condiciones que cuando usted tenía 20 años. O si usted tiene 20 años, pues cuando tenía 8 años. Y las rodillas. Sí, las rodillas. Los cartílagos, todo eso. Sigamos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de todos en cuanto a los escogidos. Sigamos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Nosotros quiénes? Los que para él podrían llegar a estar vivos todavía cuando Mashiach volviera. Sigamos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, esto aquí le podemos colocar una palabra, esto es significado de ¿qué? De mortalidad. 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 O sea, está destinado a morir. Sí, volvemos nuevamente a lo que decíamos ahorita hace un rato, un pensamiento filosófico, no sé, el ser humano nació para morir. Y en sí tiene algo de sentido la frase. Más que usted busque la muerte, porque como usted nació para morir, pues muérase. ¿Sí? Sigamos. Ahora, en el 52 vemos algo interesante. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿De qué está hablando ahí?
Chofar. Al final, chofar. ¿En qué fiesta se tocan el chofar? ¿Cierto? Yom Teruah. O en Teruah más bien. Sí, porque la Torah no dice Yom, pero bueno, en Teruah. Y en Teruah se toca el chofar, ¿cierto? Entonces creemos firmemente que Yeshua va a venir a una fiesta de Teruah. Luego, durante su regreso, luego realiza el juicio de las naciones en Yom Kippur y empieza el milenio en Sukkot. ¿Dónde encontramos que el milenio empieza en Sukkot? En Zacarías, donde dice Zacarías 14, donde dice los que sobrevivieron de las naciones vendrán a Jerusalén y celebrarán la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, ¿cierto? Todas esas, aquí lo vemos en el cuadro este de acá, todas son en el mes número séptimo, ¿sí? Entonces de ahí Yom Teruah, septiembre 29, este año, ¿no? Que eso varía, lo sabemos. Yom Kippur, octubre 8, o sea, es muy pegada, y finalmente Sukkot, octubre 13, día octavo de Sukkot. Sí, bueno, ahí siguen las fiestas, ¿sí? Pero eso hay que tenerlo, y lo vamos a ver cuando estemos cerca de la fiesta. Yo imagino que veremos algo de esto, así como vimos también la fiesta de panes sin levadura y todo lo que vimos durante la previa de las fiestas. En estos días toca también empezar a ver la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, ¿sí? Yo imagino que este chaval empezaremos con eso. Y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto 53? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, este consejo lo debía haber dado al principio, pero bueno, me acabo de acordar. Y es lo siguiente: cuando usted lea la escritura, trate de usar todas las versiones que tenga a su mano, porque la Reina Valera no es una versión sencilla de entender. Si esto está hecho por un tipo eso es un lenguaje netamente, primero español, allá ¿cierto? De la península ibérica. Segundo, no está hecho para gente que entienda fácilmente. Por eso hay una traducción que ustedes la ven ahí en sus aplicaciones que se llama lenguaje sencillo, lenguaje actual, versión moderna, como para que la gente le coja más el hilo en la lectura. Eso es una lectura complicadísima, todo lo que hemos leído aquí en la Reina Valera, términos extraños, que está hablando, por ejemplo, de cosas, los astros los mete dentro de la categoría de celestial, entonces uno cree que son ángeles, ¿sí? Entonces si uno lee otra versión y varias, uno se hace una idea mucho más clara de lo que está hablando el texto, hasta para la Torá, ¿sí o no? Tomamos la Torá de Rashi, la Torá de Med, miramos el hebreo. Si usted tiene la oportunidad de mirar el hebreo, el griego, hágalo, ¿sí? Que usted diga la palabra, la que nos dijo ahorita Gonzalo, que se me olvidó, significa tal cosa. Claro, eso le da mucho más cuerpo a la idea central que lleva el texto, ¿sí? Entonces siempre estudia así, con varios. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, este cuerpo no está ligado a la muerte. O sea que es eterno, es inmortal, porque eterno solamente hay uno. ¿Quién es? Dice: yo existo. ¿Cómo es? Se me olvidó el texto. Hay un salmo que dice, bueno, que él existía antes de la creación, sí, algo así. Sí, y después, antes de la eternidad, él ya existía. Claro. Él creó todo esto que nosotros vemos y lo que no vemos. ¿Él existe en este momento? Claro. Y si mañana, vamos a suponer que todo lo que está aquí en la Biblia está mal, un ejemplo tonto, y él destruye todo esto, ¿él seguirá existiendo? Sí. Claro, sigue existiendo. ¿Él necesita de usted o de mí para ser Dios? Para absolutamente nada. Ni una oración suya lo conmueve, ni absolutamente nada de eso. Él es Dios, el eterno. Sí, y él no necesita ni de usted ni de mí. El que lo necesita, ¿quién es? Usted o yo. Sí, la oración, eso no es aporte para Dios. O sea, Dios no es más Dios por su oración. ¿Quién necesita la oración? Usted, yo. Sigamos. Se olvida la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, muerte, tu aguijón? Pues claro, si usted ya está en un cuerpo inmortal, no eterno, pues ¿dónde está la muerte? No está. ¿Va a pasar por el sepulcro nuevamente? Pues no, porque estaba vestido de ¿qué? De inmortalidad, dice el texto atrás. Sí, ahora el cuerpo es inmortal, no eterno. También hay que hacer esas diferenciaciones, ¿no? Bueno, y cuando esto allá, ¿dónde está? 55. Leámoslo en otra versión. Es que esas exclamaciones que coloca la Reina Valera, siempre duden de esas exclamaciones, no sé.
No creo realmente que esté escrito así en el griego, o no sé si podemos mirarlo ahí, Gonza, si en el griego existen esas exclamaciones. Porque en los salmos yo sé, por ejemplo, que no existen esas exclamaciones. Oh, grandioso Dios, no existe. Esa es como una expresión que pone el traductor como para darle cierto sentido interpretativo al texto. Como dice en otra versión. La Septuaginta dice, ¿dónde muerte tu victoria? Eso. ¿Dónde muerte tu aguijón? Sí, en muchísimo más plano, tal cual debe estar en el griego, sin las exclamaciones o. Es que esto es muy poético, ¿sí? Y el lenguaje poético es complicado. Lea una poesía y verá que uno no entiende un carajo. ¿Qué dice Wendy esa? Igual, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin las exclamaciones. ¿Yasher tiene alguna? No, está igual. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Casi cantándolo. Sí, las exclamaciones. No existe, ¿sí? Es como si fuera un teatrino y entonces yo paro ahí las marionetas. Oh, sí, no, una vaina así, Romeo y Julieta. ¿Cómo dice esta, Claudia? ¿Lo mismo? Dice, ¿dónde está, o muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Sí, ¿esta es una 2015? ¿O esta es qué versión? Hasta que es lo mismo que ya acabo de leer. Ok. ¿No? Léenos como dice ahí. No, ya no entiendo nada. Dice, ¿no dice solo eso? No. Bueno, no sé cuál es. La ¿Santa Irene? palabra de Dios para todos. Sí sé cuál es, la del leer. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Sí? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin las exclamaciones. Esas exclamaciones de ahí, si quieren, táchelas, quítalas, no sé. O subrayelas para que cuando usted lo lea, no lo lea como entonándolo. ¿Dónde está o muerte? Sí, que prácticamente es una oda a la muerte. No. Quiten eso de ahí. ¿Dónde va sepulcro tu victoria? Y cita Oseas 13:14. ¿Por qué lo cita? Hay que ir a mirar entonces Oseas 13:14. También Isaías 25:8. Isaías 20, hacia arriba. Miremos primero Oseas y luego vamos a Isaías. Oseas 13:14. Oseas 13:14. Ahora, si usted quiere entender pues, un poquito más del plan final del Eterno, su papel aquí en la tierra, su pertenencia a Israel, pues es bueno que se lea todo Oseas de corrido. O sea, no lo lea por capítulo. Lo que vamos a hacer aquí es un exabrupto. Ese libro hay que leerlo completico, de inicio a final. Es como el periódico, usted no puede leer la sección de política y ya. Para enterarse qué está pasando hoy, no, pues tiene que enterarse de todo. Entonces, Oseas 13:14. ¿Cómo dice? ¿Quién está ahí ya que lo lea? Dice, y habré de librarlos del poder del sepulcro, habré de rescatarlos de la muerte. ¿Lo dice así, en símbolos de pregunta? Sí. ¿Está en símbolos de pregunta? Sí. Sigue. ¿Dónde está, muerte, tu poder destructor? ¿Dónde están el sepulcro de tus males? Ya no tendré compasión de esta gente. Bueno, en otra versión que no esté con esos símbolos de pregunta. Voy a leerlo en la Reina Valera, dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Gonza, podemos mirar un momentico, ese texto en el hebreo, sí, esas exclamaciones existen. Las exclamaciones existen en el hebreo. Sí. Wendy, ¿tienes otra versión de que por favor? O Sofía, o alguna hay que me lea otra, o Laura. 14. De la fosa misma los salvaré, los redimiré de la propia muerte. ¿Dónde, muerte, están tus plagas? ¿Tu pestilencia dónde está? Fosa. La venganza estará lejos de mis pensamientos. Bueno, vamos a leer esto. Los liberaré del sepulcro, los rescataré de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu plaga? Sepulcro, ¿dónde está tu poder? No veo razón para lamentarse. En símbolo de pregunta. Sí. Entonces miren ahí nomás, tocaría empezar a mirar en el Tanakh, o si Gonzalo nos puede mirar ahí si es una pregunta o no es pregunta. Que yo sé que no, eso no existe en el hebreo, los símbolos de pregunta y eso, pero no hay de pronto algún símbolo que... la entonación, ¿no? No, hay una palabra, una frase, que es la que lo lleva a la pregunta. Eso, y ahí está. Listo, vale. Entonces me saqué cosas porque yo creo que no en preguntas. ¿Sí? Sin embargo, pues vamos a seguir mientras que él nos confirme en el hebreo para no afirmar algo que no lo he visto, además que no sabía que tenía preguntas. Yo lo vi en todos lados sin preguntas. ¿Sí?
¿Dónde está? Estoy leyendo nuevamente 1 Corintios 15:55 y ya vamos terminando. Dice el 56. Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. ¿Y el poder de pecado? ¿Del pecado qué? La ley, o sea, la Torah, ¿o no? No, vamos a leerlo en otra versión. Siempre acostúmbrense que aparezca la palabra ley en el Nuevo Testamento, no se confíe que es la Torah. Léalo en otra versión, porque otra vez lo estudiamos, ¿no? Que la palabra ley en el Nuevo Testamento le fue metida a lo siguiente: a Torah, le fue metida a la palabra tradición, le fue metida a la palabra Ley del pecado. ley de Cristo, del pecado, de los hombres, de la maldición. Mejor dicho, es un montón de leyes hay que poner en el libro de Gálatas y de Romanos. O sea, no siempre la palabra ley es Torah, porque en este texto no tiene sentido que sea Torah. Miren, lo voy a leer para que me pongan atención. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Hasta ahí todo está claro, ¿cierto? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la Torah. El poder del pecado, la Torah. ¿Eso tiene sentido en la redacción? No. El Brihasha si lo pone así. ¿Cómo dice? Bueno, porque ese es, listo, ese Ya es que el occidental. aguijón de la Mabet es el Shet y la Geburah del Shet, la Torah. Sí, no, no es Torah. Porque es que el pecado no se alimenta de la Torah. Sí. El poder del pecado, ¿cómo es? Y el poder del pecado, la Torah. No. Bueno, ¿y cómo tienes ahí? En la Kadosh también ponen Torah. Sí. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado deriva su poder de la Torah. Imagínense. El pecado deriva su... O sea que si yo quito la Torah, inmediatamente el pecado desaparece. Eso no tiene sentido. Aunque esa palabra viene en griego. O sea, sería mejor... Nomos. Nomos, esa es ley. Sí, sí, quedó muy abierto. Sí, eso no tiene sentido porque entonces yo sería más fácil quitar la ley, ignoro la ley y por lo tanto yo soy libre de pecado. Porque pues como no existe la ley. Y si la ley es lo que demuestra que es el pecado, al yo quitarla, pues no tengo pecado ni ley ni nada. O sea, soy prácticamente un animal más en la tierra. Y no es por ahí. ¿Sí? Por ahí no hay interrogante ni la... No, eso, ¿sí? Ese texto no tiene interrogante. Yo me acuerdo que yo lo vi en el Tanakh. Pero, bueno, sí, no, porque lo está mirando directamente en el hebreo. No está el interrogante. Entonces, no sé. Y tampoco el ojo. Sí. Miren ese texto en su casa, analícenlo, traten de leerlo sin interrogantes, el de Oseas. Y verán que el sentido cambia. Es que no me adelanto porque ese es el tema con el que vamos a iniciar la siguiente semana. Y sigo para terminar. Más gracias sean dadas ¿a quién? Al Eterno, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acaba de leer tal cual. ¿A quién le debo yo agradecer? Al Eterno, no a Yeshua. Vuelvo y leo. Más gracias sean dadas a Dios, no a Jesús, que nos da la victoria por medio de quién? De Yeshua. Aquí este versículo también es otro que puede enseñarles y ponerle al lado. Sirve para tumbar la Trinidad. ¿Sí? No tiene nada que ver. 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Pues claro, no es vano porque ¿qué? Porque así nos muramos, tenemos la esperanza de que vamos a resucitar. Vano sería que nosotros hiciéramos cumplimiento de la Torah, hiciéramos una cosa, hiciéramos otra, y después de la muerte no hay nada. Entonces mejor comamos y bebamos, tengamos una vida placentera entre comillas, y no nos preocupemos por la otra vida, porque como no existe. Sí, entonces hasta ahí hemos entendido. Sí. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? No. Todo claro, ¿cierto? Ahora vamos a 2 Corintios 5, que es donde estábamos radicando al principio. Y ahí leemos 3 pasajes en cuanto al cuerpo nuevo. Entonces, ¿qué cositas han quedado así volando? Primero, que usted busque el texto, o sea, es que 13 y 14. Oseas 13 y 14, en todas las versiones que usted pueda, si se anima a mirar los hebreos, los griegos, todo. Y mire, era que en el propio hebreo está sin interrogantes. ¿Sí? Pues yo les dije, está raro que tenga interrogantes, que yo lo vi sin interrogantes. Entonces, búsquenlo y léanlo con interrogantes y léanlo sin interrogantes. También quiten esa vaina de la O. Sí, como el Chapulín Colorado. Sí, quítenle eso. El O, la exclamación. Eso no va, no está. Y verán que el texto toma otro sentido. Miren lo entendible que es sin el O,
Por ejemplo, en esta versión, en el Corintios, cuando quita el oír solamente coloca las preguntas. Claro, no lo entiende más. Sí, es que ese lenguaje poético no enreda mucho. Segunda de Corintios 5. Vamos a leerlo desde el 7, desde el 4-7. Como por tener ahí un contexto. Pero tenemos... ¿Sí estamos ahí? Sí. ¿Desde dónde? Desde el 4-7. 4-7. 4-7. Dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. ¿Sí? ¿De qué tesoro está hablando? Del ministerio del ministerio de la reconciliación y de la misericordia. ¿Dónde lo encuentran ustedes todo eso? Del 3 al 4. Sí, y todo el nuevo pacto. Eso es un acto misericordioso grandísimo, porque eso usted y yo no hicimos nada para ser parte de ese pacto. Mejor aún, con quien hizo el pacto, Dios lo durmió. O sea, tampoco hizo mayor cosa. Sí, lo que hizo como que lo iba haciendo medio mal, porque llegaron unos pájaros a comerse los cuerpos de los animales que estaban ahí muertos, ¿sí? Entonces Dios lo duerme, hace el pacto, tal. Yeshua se ofrece para renovación del pacto, muere y usted no estaba ahí, usted no hizo absolutamente nada, pero usted nació debajo del pacto, metido en el pacto o metida en el pacto. Entonces eso es lo que se llama misericordia. Misericordia no es que Dios a usted le dé una cosa física, material, no, eso es misericordia, el nuevo pacto. Entonces vuelvo y reto. Pero tenemos este tesoro, repito, el ministerio de la reconciliación y el nuevo pacto, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. ¿Sí? No de nosotros, perdón, no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto también lo cantamos cada 8 días en la iglesia, ¿no? Estamos perseguidos, pero no atribulados. Pues sí, como frase motivacional, excelente, pero en el contexto está hablando de qué, de que son perseguidos a causa de qué, de la función o la misión que Dios les dio, llevar el conocimiento del nuevo pacto y de la misericordia. Voy a seguir. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó, ¿sí que está hablando de la resurrección? Está hablando de cuerpos de barro, y ahora viene a meter la resurrección. Sabiendo que el que resucitó a Yeshua, a nosotros también nos resucitará con Yeshua, y nos presentará juntamente con vosotros. Sí, está diciendo que el mismo proceso que pasó Yeshua, aquí está, usted también lo va a pasar. Morir, nacer, morir, resucitar. Sigamos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, esos pasaditos así que están como suelticos, es mejor leerlos en otra versión, porque aquí va a colocar un montón de vainas poéticas que uno ha leído. ¿Qué es esta vaina? Leámoslo en otra, leámoslo en esta que... ¿El 15? Sí, el 15. Todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. Sí. ¿Cuál más entendí? ¿El larguero que yo leí o lo que nos acaba de leer Laura? Sí. Entonces, yo investigué un poquito para un trabajo en la universidad por qué la Reina Valera 60 se hizo como la Biblia oficial aquí para el cristianismo. Y hasta para nosotros, no sé, que venimos todos de un corte cristiano, ¿no? Y encontré algo muy interesante, fue lo único que pude encontrar en la investigación, y es que los misioneros que llegaron aquí en el año 70 o 72, que eran todos estadounidenses y alemanes, traían esa Biblia porque esa Biblia era la revolución en ese momento, porque estamos hablando del año 72, 69, o sea, era la última versión que había, era lo último, lo nuevo, ¿sí? Y trajeron esa Biblia, y como casi todas las corrientes cristianas en el país se fundaron en los 60, 70 y 80, pues dejaron ese libro institucionalizado. Entonces, cuando traían las Biblias de otro país, ¿cuáles traían principalmente? La que de todos aprendieron en esa época, la Reina Valera 1960. Usted va a una librería cristiana y yo le pongo, son aproximaciones que yo hago hacia la ligera. Sí, yo creería que la Biblia más vendida o más conocida es la Reina Valera 1960. Sí. De hecho, se recomienda en las iglesias que sea ese en otra Biblia. Así es. Sí,
Por ahí veo algunas que utilizan la nueva versión internacional, muy poquitas. Pero sí. Principalmente es esta. Sí, entonces no nos confiemos de que por lo que es la más usada, la más correcta, la más entendible. No hablemos de correcto e incorrecto, listo. Hablemos de entendible. Esto no es tan entendible, es un lenguaje poético. Vamos a seguir. 16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre exterior, su carne se desgasta todos los días, se pone peor cada día, claro, lógico. Pero el interior no. El interior, ¿qué hace? Se renueva cada día. Se renueva cada día. Esa renovación pues también depende de su trabajo espiritual. Aquí está hablando que los que predican, los que enseñan, llevan el mensaje. Sí, pues alguien que está por ahí sin Torah, pues su hombre interior no se está renovando. Está antes lejano de Dios. Sigamos. No obstante, se renueva día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Imagínense esa vaina tan poética. Leámoslo en la versión de Laura, por favor. 17. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. ¿Sí? Sigo. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está hablando en torno a la resurrección de los muertos. ¿Sí? Léelo por favor en esa versión. 18. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Sí, muchísimo más entendido. 5.1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vamos a leer ese, en todas ellas acabamos, del 5.1. Léelo por favor en esa para empezar. Sabemos que Dios nos tiene preparado un templo construido en el cielo para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida. Esa casa durará para siempre porque no ha sido construida por manos humanas. Bueno, miren todos los cambios de términos que hay. Quitó la palabra eterna y colocó para siempre, es diferente eterno. Colocó la palabra carpa y el otro colocó templo. Templo, no, el puro principio, templo. ¿Sí? Templo o tabernáculo. Sí, sabemos que Dios nos ha preparado un templo Eso, templo. Si en los cambiazos que hace, miremoslo en la versión en esta que tú tienes, Benedita. Hasta que lo busques, Sofía, por favor. Pues sabemos que si la terrena casa nuestra de pabellón se deshiciere, edificación de Dios tenemos, casa no hechiza, eterna de los cielos. ¿Eso qué versión es? Super mística. Ah, no, pues claro. Sí, obvio. Toda la cuestión medieval, hechiza y la vaina. ¿Tú tienes alguna otra, Jessica? Léenos, por favor. Bueno, ya está ahí, sí. Léenos, por favor, hasta que Jessica busca. Sabemos que cuando nuestro tabernáculo, el que nos resguarda aquí en la tierra, se derrumbe, tenemos un edificio permanente de Yahweh, un edificio que no está hecho por manos humanas, para resguardarnos en el cielo. Miren que dice edificio permanente, no dice edificio eterno, como lo pone la Reina Valera. Miremos ese término eterno, ahí en la Reina, en el griego. A ver si de pronto les da en el 5.1 de Segunda de Corintios. Ahora sí, Jessica, con ese cerramos. En la lenguaje actual. Sí. Bien sabemos que en este mundo vivimos. Miren por ejemplo esa lenguaje actual, o sea, esa está hecho, perdón, disculpen, está hecho para gente principiante, como nosotros, que somos principiantes. Dale. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida. Pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios y no por seres humanos. Muchísimo más entendible, ¿sí o no? O sea, uno lo lee en ese texto y le saca más sentido. Uno no lee esto porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. No quiere decir que uno no entienda, uno entiende, pero le entiende más a esa. ¿Sí? Entonces, pues siempre tengan a la mano muchas versiones. Ahora, ¿qué está hablando el texto? Lo siguiente, que usted aquí en la tierra y yo tenemos una morada pequeña. Aquí la llama tienda, allá la llama tienda de campaña. Sí, como una especie de, ¿cómo le llaman eso? De uno,
Eso tiene un nombre, ¿no? Carpa. Bueno, carpa, eso tiene otro nombre, donde uno se mete. Es un camping, gracias. Gracias, qué pena, me parece. Sí, es como un el camping. griego es aionios. ¿Y significa? Sempiterno, siglo eterno. Sempiterno, la primera, eso no quiere decir, sempiterno es para siempre, no es algo eterno, es que entendamos que la palabra eterno solamente le cabe a quién, a Dios, ¿sí? No le cabe ni siquiera a Yeshua, porque en él habita la deidad, no quiere decir que él sea eterno, en él habita el eterno, más no es que Yeshua sea eterno, ¿sí? Porque si los dos son eternos quiere decir que los dos existieron durante toda la eternidad, ¿y usted dónde va a meter a dos seres eternos en toda la eternidad? No caben, porque son ilimitados. Es un montón de errores ahí que no tienen sentido. Entonces, Yeshua salió del Padre, más no el Padre salió de Yeshua, porque entonces Yeshua sería el Padre y no el Hijo. Sí, estoy en un juego de palabras, pero pues es así, para que podamos como cogerle profundidad a la cuestión. Eterno solamente es Dios, el Padre, Jehová, Yahweh, etc. Los otros somos todos como limitados. Rápido, para terminar, ¿Yeshua era ilimitado o limitado aquí en la tierra? Limitado, ¿sí o no? Él tenía mucho conocimiento, pero también era como limitado, y poder también tenía bastante, pero cuando le dice a Pedro, ¿acaso no sabéis que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles? ¿Por qué no las pidió? Porque estaba ¿qué? Limitado. ¿Limitado por qué? Por la voluntad divina, que la voluntad divina no incluía pedir 12 legiones de ángeles. ¿Sí me va a entender? Sí, no estaba en el plan divino las 12 legiones, pero él las podía pedir. ¿Usted, Sofía, las puede pedir? No. Sí, Dios, mándame 12 legiones de ángeles. Pues no las puedo pedir, pero de aquí a que Que le llegue. ¿Para qué? Además, ¿para qué 12 legiones de ángeles? Tenga fe. Sí, oren en el espíritu, digo. Allá ropa. Sí, arropada Sí. ahí en la cama. Entonces, nuestra habitación aquí en la tierra es pequeña. O sea, nuestro cuerpo en gloria aquí es pequeño, limitado, corruptible, se enferma, envejece y eso. Pero lo que nos tiene preparado Dios lo pone en la categoría de templo, algo que va a ser inmortal. ¿Sí? Es otro diferente. Allá ese nuevo cuerpo no tiene participación de seres humanos. Está hecho por quién directamente, por el Eterno. El de aquí, como ya lo dijo Yasher, tiene la participación. ¿Dónde está? Así, Padre, Madre, bueno, el Eterno por el Espíritu, pero está la participación de estos dos. ¿Sí? Por más de que lo hagan in vitro, por más de que lo hagan en un laboratorio, necesitan de todas maneras el hombre y la mujer para sacar el óvulo y el espermatozoide. Que sintéticos no, sería un robot, no viene así. ¿Sí? Hasta ahí hemos entendido, sí. Entonces el nuevo cuerpo, este cuerpo pequeño, limitado, tal, ¿cierto? Una tienda de campaña, un camping. El nuevo cuerpo, ¿sí? ¿Qué es? Comparación con el templo, mucho más grande, no está hecho de manos humanas, no es corruptible, no tiene nada que ver con carne y sangre. Todo esto es mortalidad, todo esto está ligado al pecado. El otro no. Preguntas, dudas hasta ahí, comentarios, no sé. Entonces, ¿qué nos quedó suelto? Que usted mire Oseas 13:14, ¿sí? 13:14. Que usted vuelva a leer el 5:1 en su casa, en todas las versiones que usted encuentre. Y por último, que usted piense durante la semana de qué material está hecho el nuevo cuerpo. Y si lo puede buscar y encontrar, pues mejor. ¿De qué material está hecho el nuevo cuerpo? Ese es el tema de la otra semana, el nuevo cuerpo. ¿Preguntas? No. Vamos a hablar entonces, ¿vale?